¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al ciclo ordinario virtual 2019-2. Soy el profesor César Villena, a cargo del curso de aritmética. El tema que vemos hoy es estadística. Veremos promedio aritmético, promedio ponderado, promedio geométrico, promedio armónico y las medidas de tendencia central. Bien, chicos, eso ha sido nuestro resumen teórico. Pasemos ahora a la resolución de los ejercicios. Ejercicio 1. Determine la medida de tendencia central adecuada que debe usarse para responder las preguntas planteadas en el orden indicado. Primero en romano. El número de polos vendidos por un comerciante durante una semana se da a continuación. 10, 8, 6, 12, 15, 7 y 180 polos. ¿Cuántos polos vendió en promedio el comerciante durante la semana? Entonces, lo que tenemos aquí para el ítem 1. Nos piden cuántos polos vendió en promedio. En promedio el comerciante durante la semana. Nuestra primera impresión sería utilizar la media aritmética, porque nos piden promedio, vemos promedio, entonces nuestra primera idea es la del promedio aritmético. Ahora, podríamos usar promedio aritmético, pero nos vamos a encontrar aquí con una dificultad. El último dato. El último dato nos está generando un problema. ¿Cuál es la característica de este último dato en comparación a todos los demás? Tengo 10, 8, 6, 12, 15, 7 y luego 180. Este 180, ¿qué sucede? Es un valor muy alto. Cuando tengo un valor muy alto para calcular media aritmética, lo hará variar mucho con respecto a un promedio. En ese caso, cuando yo tenga un valor excesivamente alto en comparación a los otros, es preferible utilizar la mediana. Entonces, para el primer ejercicio, utilizamos la mediana. Para el ejercicio 2, o para el ítem 2, los índices de precios al consumidor durante 3 años consecutivos fueron 6, 4 y 9%. ¿Cuál fue la inflación promedio en dichos años? Cuando queremos calcular el promedio de inflación o un promedio de una tasa o un crecimiento porcentual, es sugerible utilizar ¿quién? Es sugerible utilizar la media geométrica porque es quien mejor lo acerca al dato real. Para la tercera en romano, las tasas de productividad de 4 trabajadores de una empresa son respectivamente 12, 20, 30 y 42 minutos por artículo. ¿Cuántos minutos tarda en promedio en producir un artículo este grupo de trabajadores? Cuando se quiere calcular tasas de productividad, es preferible utilizar la media armónica. Por tanto, utilizaríamos la media armónica. Tenemos entonces mediana, media geométrica y media armónica. La clave sería la D. Ejercicio 2. Analizando el diagrama circular adjunto, determine la cantidad de trabajadores que se encuentran con alto nivel de satisfacción laboral. Si son 10 los trabajadores con bajo nivel de satisfacción laboral. Tenemos aquí un gráfico. Obviamente nosotros sabemos que todo el círculo, todo el ángulo del círculo sería 360 grados. Entonces lo ideal sería primero tener los ángulos tal cuales. Entonces tenemos por aquí 90 grados más ¿quién? Más 6x más 5x más 72. Esto debería resultar 360 grados. Fácilmente aquí podemos determinar el valor de x. El valor de x sería 18. Lo que me interesa a mí conocer es bajo nivel y alto nivel. Bajo nivel ya lo conocemos por aquí. Bajo nivel es 90 grados. Lo que nos falta conocer por aquí es alto nivel. Alto nivel es 6x. ¿Cuánto será 6x? 6 por 18 será 108 grados. Entonces aquí tenemos 108 grados. Una vez que tenemos ello, el resto sería sencillo. ¿Por qué? Porque bajo nivel sería ¿cuánto?
A bajo nivel le corresponde 90 grados, pero a esos 90 grados le corresponde ¿cuántas? Con bajo nivel de satisfacción son 10 trabajadores. A 90 le corresponde 10 trabajadores. Alto nivel de satisfacción. Alto nivel de satisfacción, ya lo hemos calculado, es 108 grados. A 108 grados, ¿cuántas personas le corresponde? No usemos X porque X era la variable que aparecía en el gráfico, utilicemos simplemente un valor de Y. Tenemos una regla de 3. Si es más más grados, obviamente será más personas. Entonces el valor de Y ya sería rápido de calcular, sería 108 grados por 10 entre 90, lo cual resultaría 12. Por lo tanto, son 12 personas las que tienen un alto nivel de satisfacción laboral. Sería la clave C. Ejercicio 3. Las edades en años de 7 ancianos que residen en un asilo son números enteros no menores de 60. Además, el promedio de las edades es 65 años. La mediana es 62. Entre los ancianos solo hay 3 que tienen la misma edad y el resto tienen edades diferentes. La suma de las edades de los dos mayores es la máxima posible y la diferencia de las mismas es mínima. ¿Cuántos años tiene el mayor de los ancianos? A ver, son 7 edades. Coloquemos los espacios aquí para las 7 edades. La mediana, el dato que está ubicado en el centro es 62. Entonces podríamos ya colocar ese dato de 62. 62 es la mediana. Nadie es menor de 60, entonces la edad mínima que deben tener es 60. Ahora, yo quiero que los dos mayores sean lo máximo posible. Estos de aquí tienen que ser lo máximo posible. Si yo busco que estos datos sean lo máximo posible, los primeros tendrán que ser los menores posibles, o el resto de datos tendrán que ser los menores posibles. Lo menor posible es 60, y hay 3 que tienen la misma edad, entonces voy a aprovechar para que ese 60 tenerlo 3 veces. De esa manera, la menor cantidad la tengo 3 veces. Ahora, el promedio de las edades es 65. La suma de todos entre 7 tiene que dar 65. Pero por otro lado, aquí ¿qué dato podré colocar? Nuevamente, yo busco que todos estos de aquí sean lo menor posible. ¿Quién será lo menor posible? Si solamente 3 tienen la misma edad y el resto son edades diferentes, lo menor que podré colocar aquí será 63. Diferente de 62, lo más pequeño posible. Por aquí voy a colocarle un valor de A y un valor de B. Tenemos que el promedio sería la suma entre 7. Calculemos el promedio. La suma entre 7 nos debe dar 65. La suma entre 7, a ver, 60 más 60 más 60 más 62 más 63, 305. 305 más los valores de A y de B. Entonces, por aquí obtendríamos que el valor de A más B tendría que ser 150. Ahora, la diferencia de estas mismas es mínima, te dice. La diferencia de las mismas es mínima. Obviamente A es mayor que B, están ordenados. A ver, ¿qué pasaría si es que B menos A es igual a 1? La diferencia mínima. No podría ser 0 porque los datos serían iguales. Entonces lo mínimo, B menos A, 1. Pero ¿qué pasaría? Si B menos A fuese 1, tendríamos el sistema A más B igual a 150 y B menos A igual a 1. Tendríamos que el valor de B sería 151 entre 2, lo que contradice de que son números enteros. Entonces no podría ser. Con este lado no funciona. Vamos a la siguiente prueba. Si B menos A, quiero que sea lo mínimo y no puede ser 1, entonces el siguiente posible sería 2. Entonces aquí tendríamos A más B igual 150
y B menos A igual a 2. Fácilmente podemos ya deducir las edades. En este sistema sumamos y tendríamos 2B igual a 152. El valor de B sería 76. Y rápidamente podríamos también ya calcular el valor de A. Si la diferencia es 2, tendría que ser 74. Nos piden el mayor de ellos. ¿Cuántos años tiene el mayor de los ancianos? El mayor de los ancianos tendría 76 años, con lo cual tenemos la clave B. Ejercicio 4. La fábrica B produce el doble del número de casacas que la fábrica A. Y la fábrica C produce 20% más que la fábrica B. Si los costos unitarios de producción son respectivamente 100, 120 y 140 soles, determine el precio promedio de venta de la producción total expresado en soles. Si los productores desean ganar el 35% de los correspondientes precios de costo. A ver, ordenemos los datos aquí. Tenemos fábrica A, fábrica B, fábrica C. Vamos a ordenar los datos así en una tabla y veamos qué es lo que sucede. Tenemos la fábrica A, la fábrica B, la fábrica C. Vamos a poner por aquí en una de las columnas el número de unidades producidas. El número de unidades producidas. En otra columna vamos a poner el costo, ¿no? Los costos unitarios. Costos unitarios. En otra columna colocaremos los costos totales. Es lo que tendríamos allí. A ver, la fábrica B produce el doble del número de casacas que la fábrica A. Si la fábrica A produce, pongamos, A unidades, la fábrica B tendría que producir el doble, lo cual sería 2A. Y la fábrica C 20% más que la fábrica B. 20% más, entonces sería 120%. ¿De quién? De la fábrica B. Y la fábrica B produce 2A. Ahora, 120 entre 100 por 2 nos va a salir decimal. Evitemos este trabajo con decimales. Para evitar el decimal tendría que tener un 0 más. Para tener un 0 más, esto tendría que ser 10. Vamos a hacer un arreglo aquí con los datos para evitar el trabajo con decimales. Voy a ponerle aquí, convenientemente, 5A. B, la fábrica B produce el doble, que sería 10A. Y la fábrica C, 20% más que la fábrica B. 20% sería 120%. Voy a hacerlo a un extremo. Sería 120% de lo que produce la fábrica B, es decir, de 10A. Esto sería 120 entre 100 por 10A. Automáticamente obtenemos el valor de 12A. Los costos unitarios son 100, 120 y 140 respectivamente, en ese orden. ¿Quién sería el costo total? Una casaca cuesta 100 soles. 5 A casacas costarán 500 A soles. Una casaca cuesta 120, el costo unitario. En 10 A casacas sería 1200 A soles. Y por el otro lado, cada casaca cuesta 140. Al considerar 12 A casacas sería, multiplicamos 140 por 12, nos saldría 1680 A soles. Entonces, ¿cuánto sería el costo total? El costo total, si sumamos todo, de todas las fábricas, ¿no?, sería 3.380 A. Eso es el costo total de fabricar ¿cuántas casacas? De fabricar 27 A casacas. Entonces podríamos calcular por aquí el costo promedio. ¿Quién sería el costo promedio? El costo promedio sería bastante rápido. Son 3.380 A casacas
el costo total, 3.380A, dividido entre ¿cuántas casacas se produjeron? 27A. Eso sería el costo promedio. Obviamente por aquí simplificamos los valores de A, nos queda esta fracción, que por el momento lo dejo allí, todavía no lo opero. Ahora, yo quiero determine el precio promedio de venta. ¿Quién sería el precio promedio de venta? No voy a calcular el precio de venta de cada uno, voy a calcular directo esta ganancia en el precio de costo ya promedio. Desea ganar el 35% de los precios de costo. Recuerda, el precio de venta es igual a ¿quién? Precio de costo más la ganancia. Y la ganancia es el 35% del precio de costo. Entonces, lo que estamos teniendo aquí es que el precio de venta será 135% del precio de costo. Pero precio de costo lo conocemos, 3.380 entre 27. Lo que nos queda ahora aquí es operar. 135 entre 27 nos quedaría 5. 5% sería 5 sobre 100 de 3.380. Un poco de paciencia para operar esto y tendríamos 169. Por lo tanto, el precio promedio de venta sería clave C, 169. Ejercicio 5. El sueldo promedio de los trabajadores de la empresa Maricar es de 1.300 soles. Con posterioridad se incorporan a la empresa un grupo de trabajadores cuyo número es equivalente al 25% de los que estaban anteriormente. El nuevo grupo ingresa a la empresa con un salario igual al 80% respecto de los trabajadores antiguos. 3 meses después, la empresa concedió un aumento de 180 soles. ¿Cuál será el nuevo sueldo promedio en soles de todos los empleados? A ver, tratemos nuevamente de ordenar los datos en una tabla para visualizarlos mejor. Voy a poner por aquí número de empleados, el sueldo inicial y luego colocaremos por aquí lo que es el sueldo final. No sé cuántos empleados hay, yo voy a llamar y como bueno, me van a pedir porcentaje, voy a empezar que los empleados iniciales son un 100K, con un sueldo de ¿cuánto? De 1.300 soles. Dice, con posterioridad se incorporan a la empresa un grupo de trabajadores cuyo número es equivalente al 25% de los que estaban anteriormente. 25% de 100K, esto resultaría aquí en 25K. Con un sueldo de ¿cuánto? Equivalente al 80% respecto al de los trabajadores antiguos. Entonces sería 80 entre 100 de 1.300. 80 entre 100 de 1.300, cancelamos los dos ceros y esto nos daría 13 por 80, 1.040. Pasados 3 meses, dice, la empresa concedió un aumento de 180. Por lo tanto, el sueldo final de estos sería ¿cuánto? 1.000, si le sumamos los 180, 1.480, y de estos otros, 1.040, al sumarle 1.080 tendríamos 1.220. Nos piden el sueldo promedio de todos los empleados. A ver, el sueldo promedio de todos los empleados. Esto sería ya bastante rápido de calcular. Tengo 100K empleados cuyo sueldo es 1.480. Sumamos todos esos sueldos, entonces sería 1.480 100K veces. Más, ahora, el sueldo de 1.220 lo sumaremos ¿cuántas veces? 25K veces. Por lo tanto, 1.220 por 25K. Eso sería la suma de todos los sueldos. Si yo quiero calcular el promedio, lo que tengo que hacer es dividirlo entre la cantidad de empleados, que son 125K empleados.
Por aquí rápidamente podemos simplificar el valor de K. Podemos sacar también 25ava. Sacando 25ava tendríamos 4, sacando 25ava tendríamos 1, sacando 25 tendríamos 5. El sueldo promedio entonces ya sería rápido de calcular. Por aquí tendríamos 1480 por 4, 5920 más 1220, todo dividido con 5. Eso resultaría entonces 7.140 entre 5, 1.428. El sueldo promedio entonces de todos los empleados sería 1.428. Clave B.